en el eje cafetero. Y quiero decirles a todos que ustedes tienen una extraordinaria líder, porque yo sé que todos saben que a esta mujer la admiramos, la aclamamos en diferentes ciudades y países, porque sabemos que primero ha sido una mujer que se ha transformado por completo, segundo que tiene resultados, o sea, tiene toda la autoridad para poder enseñar, hablar, decirnos y que ella haya pensado de esa manera inspirada y pensando en ustedes como equipo, en abrir este espacio de lo que están haciendo, lo que vienen desarrollando, de verdad que es un privilegio. Entonces, quiero felicitarlos por estar aquí, quiero que se sientan súper agradecidos y privilegiados de poder tener esa líder que todo el tiempo está pensando qué les doy, cómo hago, qué les enseño, cómo puedo ayudarlos a crecer, porque eso es valiosísimo en nuestro negocio. Y quiero contarles algo muy particular que me pasó, que nos pasó cuando recibí la llamada de Kate y me estuvo comentando y para hacerme esta invitación. Ella me dice, es que estoy trabajando con el equipo, el seminario Fénix de Brian Tracy. Y entonces yo le digo, en serio, porque mi equipo y yo, o sea, junto con mis papás, que ya mencionó que son mis mentores, también lo estamos trabajando con nuestro equipo. Entonces, eso me encantó porque me hizo sentir que estamos muy alineados, muy conectados con ese crecimiento personal, con esa mentalidad y con esas herramientas que sabemos que nos han funcionado y sabemos que son la clave de que podamos seguir expandiendo tanto nuestra mente como nuestro negocio. Entonces, ustedes lo están haciendo a una intensidad maravillosa. Me encantó lo que dijo Kate, es esa proteína mental de todos los días. Entonces, qué rico que estamos, digamos, en la misma página, o sea, que estamos alineados con esa sinergia porque todos estamos pensando en ese crecimiento. Quiero contarles un poco sobre mí, como dijo Kate, espero acompañarlos de una manera muy grata mientras su almuerzo, espero que no en el baño, espero que muchos no en el baño, pero bueno, mientras el almuerzo, mientras la oficina, espero acompañarlos de una forma muy amena. Quiero contarles, de pronto algunos han escuchado mi historia, pero seguramente muchos otros no. Quiero contarles que yo vengo de una familia en la cual el aprendizaje, que es de lo que vamos a hablar hoy y se va a conectar muy bien con todo lo que ya ustedes han podido ver anteriormente de este seminario, en que el aprendizaje siempre fue algo muy importante. No sé cuántos de ustedes también crecieron en ese tipo de familias, donde a uno le decían estudie porque estudiar es, mejor dicho, lo mejor que usted puede hacer en su vida, ¿cierto? Aprenda porque lo que usted aprenda va a depender el éxito, quién usted sea en la vida, ¿cierto? A mí en mi caso me decían mis papás que los amo y les agradezco porque a ellos les debo todo. Me decían, su única responsabilidad es estudiar, ¿cierto? Entonces, muchos de nosotros crecimos con eso y hoy hemos aprendido, gracias a nuestro negocio, que sí el conocimiento es muy importante, pero no cualquier tipo de conocimiento y cualquier tipo de aprendizaje. Listo, pero no significa que el conocimiento y el aprendizaje dejen de ser importantes en nuestro camino como networker. Si alguno había pensado eso, ya hoy sabe que no, o sea, deshágase de esa idea, no es que ya, como soy networker, entonces ya yo no tengo que estudiar, yo ya no tengo que aprender, yo ya no tengo nada que ver con el aprendizaje, no. Hoy podemos deshacernos de esa idea porque sigue siendo muy importante estudiar y aprender, pero en el campo correcto, en lo que ya hoy sabemos que realmente nos va a llevar a vivir ese estilo de vida diferente. ¿Listo? Entonces, gracias a mis padres, yo pues accedí a una educación, pude hacer muchas cosas, pude ser profesional, etcétera, pero también le agradezco mucho a ellos que estuvieron dispuestos a cambiar o a transformar ese aprendizaje tradicional que ellos tuvieron de una universidad, de ser profesionales, de oficina, ingenieros, etcétera, estuvieron dispuestos a seguir aprendiendo a ser networkers. ¿Qué hubiese pasado en mi vida o en la vida de mi familia si mis papás hubiesen pensado en algún momento que ya no tenían nada más que aprender? Ustedes se han puesto a pensar, yo sí, porque sería una tragedia, nuestra vida sería una tragedia si no hubiésemos llegado a esta oportunidad y a este negocio. Y gracias a que ellos tuvieron esa mentalidad, ellos pudieron haber dicho fácilmente, como de pronto muchas personas dicen, pues yo ya soy profesional,
Yo para qué voy a volver a estudiar, yo para qué voy a aprender otra cosa, yo para qué voy a aprender sobre otros temas, pero gracias a esa capacidad que ellos tuvieron de seguir aprendiendo, pero hacia la dirección correcta, hacia otro camino que sabían que nos iba a dar esa libertad, es que ellos y yo estamos aquí el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con esa premisa. Como networkers, ¿tenemos y podemos seguir aprendiendo? Sí, pero obviamente vamos a mirar qué es lo importante que debemos seguir aprendiendo, en qué campo debemos seguir aprendiendo y cómo lo podemos hacer de forma mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, Brian Tracy habla sobre desbloquear nuestra capacidad mental. ¿Listo? Y técnicas de aprendizaje acelerado. Porque a quién le gusta lo acelerado. Yo no sé quién de nosotros le gustaría pasar 5 años aprendiendo a dar un plan. ¿A ustedes les gustaría eso? No, cada año me aprendo una diapositiva. Y hasta que no pasen los 5 años y mejor dicho yo me lo sepa todo de memoria, yo un plan no voy a dar. ¿Cierto que no? Sería muy, pues no aprovecharíamos este negocio, ¿cierto? Yo no voy a empezar este negocio hasta que yo me sepa de pies a cabeza la guía del éxito. No, pues ninguno estaríamos acá, ¿cierto? Entonces, esa palabra acelerado es importante y sobre todo para nosotros como networkers. De pronto un médico se puede tomar 10 años para aprender, pero nosotros como networkers no queremos esperar 10 años a tener un montón de conocimiento para empezar a actuar, ¿sí? Vamos a seguir aprendiendo, pero no necesitamos esperar para poder empezar a actuar. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice este Brian Tracy? ¿Listo? ¿Cuánto creen, y me gustaría que escriban en el chat, cuánto creen ustedes que utilizamos de nuestro potencial mental? Listo. Llámese cerebro, mente, mentalidad. Hay unos que lo ponen junto, dicen que la mente está en el cerebro, hay otros dicen que la mente no está en el cerebro. No importa, lo importante es que la usemos. Pero ¿cuánto creen ustedes que utilizamos de esa capacidad mental que tenemos? Se ve que Ani hizo la tarea. Ani escuchó el audio. Ani, muy bien. Que anoten ahí para los premios al final. Listo. De un 5 a un 10%. Oiga, eso es muy poquito, ¿no? Pensar a uno, o sea, 5% no es nada. Yo pensaba que, bueno, no sé, un 30%, 40%, pero resulta que usamos esto, una cosa súper pequeñita de todo el potencial que tenemos. Hay dos formas en las que yo puedo interpretar eso. Una, me quedé bruto para toda la vida. No, yo ni para qué intento nada, porque si yo solo uso el 5% de mi cerebro, con eso no me alcanza ni para ni pa circón, como dice Giovanni, con eso no me alcanza, mejor dicho, para nada. O sea, es una forma, ¿cierto? Pero no es la forma en que nosotros estamos aprendiendo a interpretar las cosas. La segunda manera es tengo todavía mucho potencial para desarrollar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las dos perspectivas quieren ustedes escoger o queremos nosotros como networkers escoger? No, yo tan brutico, 5%, eso con eso no me alcanza para nada. O, wow, tengo todavía mucha de mi capacidad mental para seguir desarrollando. Listo, tengo todo ese potencial. Entonces, ahí está, menos del 10%. Incluso dicen que si llegáramos a ese 10%, mejor dicho, seríamos Juanita Einstein, Catherine Tesla, seríamos, pues, mejor dicho, los más tesos del mundo, listo. Y que Albert Einstein, incluso, que todos sabemos que fue un gran genio de la humanidad, nunca llegó a utilizar más del 15% de su potencial, listo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué es lo importante? Que tenemos esa capacidad ilimitada. O sea, todavía, mejor dicho, ¿eso qué significa? No tenemos excusa, ¿cierto? Si alguien dice, es que yo no sé hablar, es que yo no sé contactar, es que yo no sé hacer un seguimiento, es que yo no sé hacer una planificación, es que yo no sé, no tenemos excusa porque la podemos aprender. Listo. No, nadie nos dice en ningún momento cómo está tu cerebro, así se va a quedar. Mamita de malas, cuando hicieron la repartición del potencial mental, a usted le dieron así poquito y ya con lo que le dieron es con lo que usted tiene que estar el resto de su vida. No, o sea que tenemos ese potencial ilimitado. Listo. Pero entonces vamos a empezar a
desmitificar o a romper esos mitos que a lo mejor nos tienen ahí limitados pensando, seguramente ya ustedes van en el módulo 13 de todo este seminario, seguramente a este punto ya han podido expandir su mente, cambiar muchos paradigmas y creencias, pero vamos a mirar cuáles aún podemos cambiar, ¿listo? Sobre nuestro potencial y nuestra capacidad mental. Entonces, ¿cuáles son los mitos más comunes que podemos escuchar sobre la inteligencia o la capacidad de aprender? Escriban ahí en el chat mientras aquí un poquito de colagenito. Yo creo que uno de los más importantes es, ser inteligente se nace o no se nace, ¿cierto? Eso es lo que uno más de pronto puede llegar a pensar. Esa persona, como es de inteligente, como nació de inteligente, y otra persona de pronto no tanto, ¿cierto? Pero resulta que esa es una de las primeras creencias o de los primeros mitos que aquí ya no vamos a tener más como networkers, ¿listo? Porque la inteligencia ya está demostrado que se desarrolla a través del esfuerzo. Por eso me encantó el nombre que le pusieron a este espacio y a este seminario. Fitness emocional o fitness mental, también le podría uno decir, ¿cierto? Porque así como uno entrena los músculos, el cuerpo, también esa capacidad mental y ese cerebro, también hay que irlo entrenando y desarrollando. ¿Listo? Al igual que los músculos. ¿Quién es exitoso en un área? ¿Ustedes creen que cuando Catherine Cabrera nació, el médico dijo, esta como que va a ser una gran networker? O cuando el doctor Herminio nació, como dice él, les dijeron, uy, este va a ser un buen veterinario, o este, no, para las matemáticas va a ser, pero malo, ¿cierto que no? A ninguno nos repartieron esa inteligencia al momento de nacer, ¿listo? O nos privaron de ella. Todas las personas que son exitosas en un campo o en otro lo han aprendido, no nacieron con eso, ¿listo? Nosotros podemos aprender a ser networkers exitosos. Eso es lo más importante, ¿cierto? Porque que Albert Einstein pues fue un genio muy chévere y todo, pero pues de poco nos sirve. Pero podemos nosotros aprender a ser exitosos. Sí, ¿cierto? Networkers exitosos. Y por eso estamos entrenándonos en esa capacidad mental. ¿Listo? Segundo mito o segunda verdad que ahora vamos a tener presente sobre la capacidad de aprender. Es maleable. ¿Listo? Entonces ahí volvemos a lo que les decía hace un ratico. Entonces, como yo en este momento sé hablar o no sé hablar, sé prospectar o no sé prospectar, soy buena dando un plan o no soy buena, significa que ahí me quedé. Ya, como soy, así es y no hay forma de cambiar eso. No, porque tengo la capacidad de aprender, porque es maleable, se puede construir, listo. Entonces todos tenemos la capacidad de lo que hoy sabemos, saberlo mejor. Si yo hoy sé dar un plan que me siento bien, que lo estoy haciendo, pero siento que puede ser mejor, lo puedo aprender a hacer mejor, listo. Todos tenemos esa capacidad de aprender. Otra muy importante, que también lo hemos aprendido mucho en este negocio, porque lo dice mucho el doctor Herminio, lo dice mucho Giovanni también en sus talleres. O sea, si queremos ganar más, tenemos que saber más, pero ojo, no del saber que aprendimos antes, saber más matemáticas, saber más, no, saber más para ser diferentes, listo. O sea, saber hacer networker. Si yo quiero ganar más como networker, tengo que aprender a ser un mejor networker, listo. Entonces, nuestra capacidad de aprender está muy ligada y muy desarrollada con esa capacidad de poder generar ingresos, listo. Entonces, si queremos crecer, sí o sí, tenemos que crecer nosotros. O sea, nuestro negocio y nuestro cheque va a ser un reflejo directo de eso que sabemos o que estamos aprendiendo para convertirnos en esos networkers. ¿Listo? Y esta última me encanta y yo creo que muchos de nosotros tal vez no sabíamos eso, que la capacidad de aprender está directamente relacionada con la longevidad. Y ahí sí quiero que por favor me escriban en el chat o pongan por lo menos emoticones a quién le gusta ser joven.
¿Quién quiere mantenerse joven, de 20 siempre, estar activo, vital? Todo cierto. Y obviamente que para eso tenemos productos maravillosos que los consumimos, nos los tomamos, nos los untamos, mejor dicho, todo lo que podamos con esos productos, pero lo más importante es cómo cuidamos de nuestra mente para mantenernos activos. Listo. Ustedes se han dado cuenta, hay estudios que ya verifican y comprueban esto, pero ustedes seguramente lo han visto a su alrededor. Ustedes han visto personas que se jubilan, no tienen ningún otro proyecto de vida y empiezan como de para abajo. Y uno dice, pero ¿qué le pasó? Si antes de jubilarse que estaba trabajando, estaba tan bien y de repente se jubiló y le empezaron achaques y se empezó a enfermar y empezó como en detrimento. Listo. No es por la jubilación, es porque si no tenemos un proyecto, un propósito que nos rete a seguir creciendo y aprendiendo, nos vamos a estancar. Listo. Y eso está más que comprobado, que las enfermedades aumentan, la demencia aumenta después de jubilarse cuando no se tiene un propósito. ¿Cuántos de nosotros hemos visto fotos de antes y después en esta oportunidad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que hace 10 años, y somos nosotros muchos de ellos, cuántos de nosotros hemos visto personas que empezaron hace 10 años o hace 15 años en este negocio? Uno mira la foto, la veo y uno dice, pero la de hoy está como más joven, ¿por qué será? ¿Cierto? Obviamente que los productos, pero se han dado cuenta, se han puesto a pensar que el colágeno no estaba hace 5 o 10 años, se han puesto a pensar que el H Pro apenas salió en este momento. Entonces, sí, los productos, por supuesto, pero lo más importante es la mentalidad. Listo, que esas personas que hemos visto transformarse a través de esta oportunidad es porque han renovado su mente y el cuerpo refleja lo que hay en nuestra mente. Entonces, solamente, chicas y chicos también, porque yo sé que a los chicos también les gusta verse jóvenes, solamente por el hecho de mantenernos jóvenes, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir desarrollando esa capacidad mental. ¿Listo? Y para eso nosotros tenemos una herramienta muy importante que a todos se nos fue dada. O sea, no hay alguien que haya nacido en este mundo y que no le hayan puesto esta herramienta en su cuerpo. ¿Listo? Tenemos un super cerebro. ¿Listo? Ni siquiera es un cerebro, tenemos un super cerebro tan wow es que ni siquiera lo han logrado todavía terminar de estudiar, de determinar, etcétera. ¿Listo? Obviamente que aquí no estamos aprendiendo a ser médicos ni neurólogos, ni aquí vamos a hablar de las partes biológicas del cerebro, no, ni siquiera de sus funciones como tal bioquímicas, no, no, para eso hay médicos y esa no soy yo, pues, pero sí podemos aprender cómo utilizar esa herramienta que nosotros tenemos. ¿Listo? Y esa herramienta resulta que tiene dos partes. Y seguramente ustedes han visto en sus propias vidas que hay unas personas que de pronto somos más de ciertas características que tienen que ver con el lado del cerebro y otras que somos más de otras ciertas características que tienen que ver con el otro lado del cerebro. ¿Listo? Entonces, tenemos cerebro izquierdo. ¿Qué piensan cuando decimos cerebro izquierdo? Yo creo que todos pensamos, ¿cierto? En los matemáticos, los físicos, como esa gente seria, como esa gente muy, muy inteligente, como todos los analíticos, los lógicos, todo eso hace parte del cerebro izquierdo, ¿listo? Lo secuencial, lo que sigue unos pasos, como lo lógico, ¿listo? Lo lineal, y la parte derecha del cerebro, como la gente así, como que vive en las nubes, ¿cierto? Como los soñadores, los alegres, los artistas, los bailarines, los cantantes. Esos son, digamos, las características más esenciales de esa parte derecha del cerebro. Listo. Pero ven, Juanita, ¿eso para qué me sirve a mí como networker? ¿Para qué? ¿Qué me importa a mí si el cerebro derecho, si el cerebro izquierdo? Bueno, pues resulta que dice Brian Tracy en este audio que un señor por allá, Lovanov, Lesonov, ahí les quedo viendo el dato pues del científico, un científico en todo caso, como un psiquiatra que se dedicó a investigar por qué los niños aprenden tan rápido. ¿Ustedes han visto alguien si tiene por ahí un nieto, un sobrino cerca? Uy, los niños aprenden
a una velocidad impresionante. ¿Qué nos pasa entonces a los adultos que ya decimos, no, yo para aprender una cosa nueva, yo para aprender eso de hacer el plan, yo para aprenderme eso del seguimiento, de la planificación, me voy a demorar mucho tiempo? ¿Por qué? Si los niños aprenden tan fácil. Y él descubrió que es porque los niños tienen más equilibrado esas dos partes del cerebro, la derecha y la izquierda. Y lo más importante, que vamos a aprender unas técnicas prácticas, cómo podemos nosotros también acelerar nuestro aprendizaje, porque para eso estamos acá, no solo para saber que por allá un científico dijo, sino para cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Pero yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que como networker nosotros usamos ambos lados del cerebro súper bien. Ustedes se han puesto a pensar en eso. O sea, este negocio es súper completo. Porque si vamos a lo que tenemos que hacer, que básicamente está resumido en estos 9 pasos, ¿cierto? Hay otras cositas por ahí, pero pues podríamos resumir nuestro negocio en estos 9 pasos. Listo. Estos primeros pasos, el primero, vámonos solo con el primer paso, defina su sueño. Ustedes dirían que eso es del cerebro derecho o del cerebro izquierdo. Escriban ahí. El derecho, dice Astrid. El derecho. Ustedes se imaginan cuando uno está definiendo los sueños, pero cómo, pero cuándo, pero eso está muy caro, pero en qué momento, es que no veo cómo. ¿A cuántos nos ha pasado que estamos definiendo esos sueños y salta ese cerebro izquierdo? ¿A cuántos nos ha pasado? Ahí confiésense ahí los que son más del cerebro izquierdo. No, pero en cuántos años voy a lograr eso, no, pero viajar, no, pero es que eso es muy costoso, yo cuándo voy a lograr viajar, no, diamante, pero 6 personas, no, ¿en qué momento yo me voy a conseguir 6 personas y a velas y me ha costado conseguir una, dos, tres? ¿A cuántos de nosotros nos ha saboteado ese cerebro izquierdo cuando necesitamos que el cerebro derecho actúe y haga su parte que sabe hacer súper bien, que es soñar? Listo. Entonces, como decía ahorita, Kate, vamos a una herramienta muy importante y es en qué momento podemos visualizar mejor nuestros sueños para que ese cerebro izquierdo esté como más distraidito, como que no nos interrumpa y no nos sabotee. Listo. Porque hasta para eso hay que ser estratégicos. Entonces, estos primeros pasos, defina sus sueños, establezca sus metas, es mucho de nuestra parte derecha del cerebro, listo. Ahí, como dice el doctor Herminio, hay que mandar la mente de vacaciones, la mande ese cerebro izquierdo de vacación, dígale, estoy ocupada soñando. Después, cuando vengan los pasos lineales, que venga que hay que hacer una lista, que venga que hay que hacer un plan, un seguimiento, hay que seguir estos pasos de manera secuencial, ahí sí venga cerebro izquierdo, y ahí sí me sirve, listo, para yo no andar por allá toda descuadernada, toda descualquierada, y que se me brincó un paso y se me olvidó y a mí yo no hice el seguimiento. No, entonces necesitamos de ambas partes del cerebro, pero en su lugar y momento correcto. Listo. Ya les dije ahí el pastel. Entonces, cuando ya necesito hacer unos pasos secuenciales, como nuestro negocio, que son 4 pasos secuenciales, necesito ese cerebro izquierdo, mejor dicho, ahí, en la jugada. Listo. Para hacerlo realmente y que tampoco venga ese cerebro derecho. Yo soy mucho del cerebro derecho, yo les confieso. Yo soy por allá en los aires, por las nubes. Cuando estamos planeando algo con mi esposo, yo digo, sí, mi amor, uy, mi esposo no ve, saquemos un cuadrito, y yo, uy, qué bien, nos vamos. Entonces, es un equilibrio, listo, necesitamos de los dos, cerebro izquierdo. Y estos últimos pasos requieren ambas, porque las relaciones requieren de todo nuestro cerebro, listo. Cerebro derecho, cerebro izquierdo, listo. Entonces, cuando ustedes piensen, ¿de qué me sirve lo que ese señor por allá dijo, que el cerebro derecho, el izquierdo? Porque como networkers tenemos que saber en qué momento utilizamos mejor nuestras capacidades, o de cerebro derecho o de cerebro izquierdo. Listo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy claro. Listo. Es más, se los voy a contar de una vez. Bueno, no, ahorita ya les voy a la historia. Listo. Para que ya tengamos como todas las bases y sepamos de qué estamos hablando. Entonces, este señor, este científico, dijo que cuando unimos esos dos cerebros, es mejor dicho, cerebro completo, súper aprendizaje.
¿Y a quién le gustaría tener toda esa capacidad mental a disposición para nuestro negocio y para todas las cosas que queremos hacer, ¿cierto? Y que queremos lograr. Entonces, él descubrió algo, fue uno de los primeros que descubrió algo que seguramente ya hoy no es nuevo, ustedes lo habrán visto en muchos momentos, ¿listo? Que ese cerebro maravilloso que tenemos, dependiendo del estado en el que estemos, del momento del día, etcétera, funciona como a diferentes velocidades, ¿listo? Porque yo eso de las ondas no lo entiendo mucho, ahí el que sea pues más neurocientífico, chévere, pero yo eso no lo entiendo mucho. Simplemente entiendo que es como a la velocidad que funciona el cerebro. Entonces, para ponernos un ejemplo, el estado beta es como cuando uno se acaba de tomar un energy. Y si es caliente, oigan, yo no sé ustedes, Kate, diga usted, a mí el energy caliente me activa las revoluciones, pero empieza uno a sudar y uno está como activo, se le quita el sueño, como que qué hay que hacer. Entonces, hagan de cuenta que ese estado beta es como cuando uno recién se metió un energy, listo, y uno está ahí con toda la, como en este momento, uno está ahí como con toda el power, la emoción, ahí súper concentrado, listo. Es como estamos cuando estamos despiertos, listo. Luego viene un estado como más lentico, uno no está dormido del todo, pero uno está como más lentico, que es, por ejemplo, cuando uno acaba de almorzar y todavía no se ha metido el energy. ¿A quién le pasa que después de almorzar está como que entre aquí y allá, como que no sé qué está pasando, como que estoy presente, pero estoy más ausente que presente, como que me quiero hacer un motocito, diría Giovanni, una siestica? Eso es estado alfa, listo. Estado teta es cuando ya uno está casi dormido, como que se está quedando dormido, y delta ya está dormido, listo. ¿Cuál nos interesa a nosotros? El estado alfa, y seguramente ustedes lo han escuchado mucho, y ya uno entra a YouTube y dice música para entrar en estado alfa, y estado alfa, y uno dirá, pero ¿estado alfa de qué? O sea, ¿de qué? Porque resulta que en ese estado es donde, en ese estado así como relajadito, que es cuando uno recién se despertó, también, ¿cierto? Uno como que apenas va descargando, cargando así como el software, la información, como cuando uno se despierta y dice qué día es hoy, es martes, sábado, está apenas como cayendo en cuenta, listo. O antecitos de dormir, ya estás como en ese estado más relajado. ¿Para qué me sirve esto? Si yo no soy neurocientífica, esto como networker, ¿qué utilidad puede tener para mí? Porque resulta que en ese estado, listo, estado alfa, que es el ideal, es el mejor momento para, como les preguntaba Katy al principio, ¿quién definió sus metas y sus sueños? Es el mejor momento para sacar ese mapa de los sueños. No sé si lo tienes en una carpeta, no sé si lo tienes allá pegado yo lo tengo aquí grande en una pared de la oficina, pero también en el celular. Ese estado o esos momentos de estado alfa, o sea, donde uno está ahí como medio relajado, como más meditativo, son los momentos ideales para visualizar esos sueños, esas metas. Ustedes escucharon ahorita, si prestaron atención, que Katherine dijo, es que yo lo sentí, o sea, ella se visualizó, ella no solamente dijo, no solamente dijo, mañana mi negocio va a crecer 5.000 puntos, no, ella dijo, es que yo lo vi, es que yo lo sentí. Ahí llegamos cuando estamos en ese estado, listo. Entonces voy a hacer una pausa ahí un momentico para contarles, de pronto ustedes han eh, conocido, de pronto algunos de ustedes que ya nos hemos conocido en diferentes eventos, en diferentes lugares, de pronto ustedes han conocido a esa Juanita, ¿cierto? La del Instagram, la instagramiable, pues, mejor dicho, la Juanita del Instagram, ¿cierto? Pero tal vez muchos de ustedes nunca conocieron, yo creo que ninguno acá, ni han escuchado hablar de esa Juanita. Hasta me veo mayor, no, yo siento que ahí me veo mayor. Bueno, resulta que esa Juanita antes de ser networker, era una profe, era una teacher de inglés que enseñaba a niños, como ustedes pueden ver ahí, eh, que me estaba dando cuenta que esa libertad por la cual mis papás trabajaron, yo me la estaba perdiendo, o sea, que yo crecí viéndolos a ellos construir esa libertad
para nuestra familia, que yo los vi a ellos pasar de ser empleados a ser empresarios, networkers, independientes, a comenzar a viajar, a ya no tener que cumplir un horario, a ya no tener un jefe. ¿Cuántos sueñan con eso? ¿Cuántos de nosotros hemos soñado con ese estilo de vida? Y ahí estaba yo metida en un trabajo de 8 horas de lunes a viernes, aun cuando mis papás ya habían hecho este negocio, ya habían construido esa libertad. Listo. Ellos me llamaban para almorzar porque estaban cerca de ese lugar en el que yo trabajaba en varios además, me invitaban a almorzar y adivinen yo qué les decía. No puedo, ¿por qué? Pues porque estoy trabajando, ¿cierto? Ellos tenían esa libertad y yo no. Ellos empezaron a irse de viaje y adivinen a quién dejaban cuidando la casa. A mí. Listo. Y esa Juanita que ustedes están viendo ahí tenía que ir en 2 buses de la casa al trabajo. Eso era lo más lejos que yo había viajado. 2 buses de la casa al trabajo y 2 buses de regreso. Listo. Y cuando empecé a ver que mis papás ya estaban teniendo ese estilo de vida que yo quería y no estaba viviendo, decidí comenzar, pero no renuncié inmediatamente. ¿Por qué? Porque todavía no me había transformado, porque vivía de eso, ¿cierto? Entonces, también tuve que vivir ese proceso de transformación que muchos de nosotros vivimos al principio, de ser empleados para luego poder ser networkers y reclamar o disfrutar de esa libertad. Listo. Pero hay algo que fue muy clave para mí y tiene todo que ver con esto que estamos aprendiendo o repasando hoy. Listo. Y es que antes de decidir ser networker, en esos 2 buses yo iba dormida. Vea, yo desarrollé una capacidad de quedarme dormida en los buses y despertarme justo antes de que me tuviera que bajar, incomparable. O sea, yo me sabía todas las posiciones para dormir cómodamente en los buses y me despertaba y si no ponía la alarma, me iba a dormir. Pero cuando tomé la decisión que quería renunciar y que por ende tenía que empezar a construir este negocio, lo primero que tuve que hacer fue empezar a educarme y a transformar mi mente. Y adivinen en qué momento lo hacía. En esos 2 buses de ida y en esos 2 buses de regreso. A las 5 de la mañana. ¿En qué estado creen ustedes que estaba? Cuando eso ni tomaba Energy porque con qué plata no tenía ni para comprarme un Energy. Entonces, Energy no había. Entonces, ¿en qué estado mental creen ustedes que yo iba en esos buses? En estado alfa, o sea, como entre dormida y despierta. Pero en esos momentos fue que yo empecé a escuchar audios, que yo empecé a capacitarme y que mi mente empezó a transformarse y que también empecé a visualizar mis sueños en esos primeros momentos de la mañana, así entre dormida, despierta, mientras iba. Hay unos videos que yo todos los días, durante 2 años, yo veía y visualizaba, y lo podría volver a hacer, veía y visualizaba todos los días, al despertarme y antes de irme a dormir, y a veces después de almuerzo. O sea, ¿cómo estaba mi cerebro? En estado alfa, donde ese señor dice que el cerebro más aprende y más absorbe y capta y manda de una vez por allá al subconsciente eso que tú estás recibiendo. Los videos del Gran Escape, ustedes los han visto, y yo veía a esa gente allá jugando el voleibol, a Catherine por allá, que la playa, que el crucero, y yo ahí entre dormida y despierta, yo veía esos videos y yo decía, ay, wow, yo voy a estar ahí. Listo. Entonces, como les preguntaba a Katy al principio, ya tienes tus sueños, aprovecha esos momentos en que ese cerebro está más receptivo para visualizarlos. Listo. Si es justo en el momento que uno está súper activo en pie, es más fácil que llegue ese cerebro izquierdo. Ah, pero eso está muy lejos. No, pero un gran escape de aquí a cuándo. No, pero entonces esta herramienta nos sirve para poder visualizar esos sueños. Listo. Chicos, no pasó de un día para el otro, no pasó de la noche a la mañana, pero sí comenzó a pasar con esa transformación mental y con esa visualización. Todo eso que está ahí en algún momento estuvo en mi mente. Miren, el carro. ¿Ustedes creen que yo tenía ganas de bajarme de esos 2 buses? O sea, las ganas que yo tenía de bajarme de esos 2 buses eran impresionantes. ¿Y saben yo qué hacía?
Cuando iba con mis papás, porque ellos pues sí tenían su vehículo, yo me hacía justo detrás de mi papá, o sea, el del conductor. Y yo cerraba los ojos y yo como que hacía como que yo estaba manejando, como que yo estaba manejando a la par de lo que mi papá iba manejando. O sea, no me sentaba en el medio, no me sentaba al otro lado, me sentaba como en el lado del conductor, pero pues iba detrás de mi papá. Todo eso que está ahí en algún momento primero tuvo que haber estado aquí. Y si ustedes se ponen a mirar sus propias vidas, a todos nos ha pasado exactamente igual, tanto lo positivo como lo negativo. Todo lo que vemos en nuestra vida en algún momento también estuvo primero aquí. Listo. Entonces podemos aprovechar esa herramienta, ese super cerebro que tenemos para darle la información correcta, porque saben que muchas veces nuestro cerebro no nos va a cuestionar lo que le estamos mostrando. Listo. Muchas veces su función es solamente recibir, captar la información. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos y lo primero que le mostramos al cerebro son las noticias? ¿Cuántos nos despertamos o antes de irnos a dormir y lo que le estamos mostrando al cerebro es el Instagram, las noticias, el, no sé, el chisme, la telenovela, no sé, cada uno sabrá, eso no me responda, eso es una reflexión ya, una introspección, listo. Pero ese cerebro nuestro tiene la capacidad de absorber esas imágenes que nosotros le ponemos y que nosotros le mostramos. ¿Listo? Entonces, claves para aprovechar esa capacidad que tiene nuestro cerebro a nuestro favor, para aprender y para aprender de manera acelerada. ¿Listo? Lo primero, definir un propósito. ¿Les suena conocido? ¿Cuál es el primer punto de nuestra guía del éxito? ¿Mm? ¿Cuál es el primer punto? Definir tu sueño, ¿cierto? O sea, definir el por qué. Listo. Lo mismo acá. Si yo quiero aprender algo nuevo, una habilidad, una capacidad, si yo quiero aprender a ser networker, tengo que definir el por qué, porque si no, nada me va a motivar a aprender. Para el cerebro muchas veces no es tan cómodo aprender. Es más fácil ver televisión que leer un libro. Es más fácil escuchar música que escuchar un audio de capacitación, ¿cierto? Entonces, definiendo ese propósito, eso que sí quiero, por qué estoy haciendo esto en mi vida, cuáles son claros esos sueños que yo quiero lograr, voy a tener toda la disposición y la capacidad de aprender. ¿Ustedes creen que para mí no era mucho más fácil a las 5 de la mañana pegarme el sueñito en el bus y al mediodía y cuando llegaba a la casa, uy, cansada, no, mejor me duermo y ya, mañana veremos y qué pasará? Era más fácil que ponerme a escuchar un audio, que estar atenta, que capacitarme, listo. Pero como el propósito era tan claro, que era bajarme de esos dos buses y renunciar a ese trabajo, entonces por eso estaba la motivación, listo, que tiene todo que ver con el segundo punto, ese deseo intenso. O sea, tengo claro lo que quiero lograr, pero tiene que ser ese deseo intenso. A mí me gusta mucho como Katherine muchas veces ha dicho que al principio, por ejemplo, a ella no le motivaba pues un viaje, ¿cierto? Porque ella de pronto su cerebro todavía no lo veía tan claro, pero ella, mejor dicho, le encendía el alma retirar a su papá, jubilar a su papá, darle la casa a sus papás. Entonces, tenemos que encontrar eso que nos dé ese deseo intenso, porque algo que solamente queramos, deseemos, de pronto no va a tener la suficiente fuerza para que nosotros tengamos esa disposición de seguir aprendiendo y de seguir llenando nuestra mente de un conocimiento que nos pueda transformar. Listo. Él dice o ellos dicen que involucrar música, ellos hablan del poder de la música clásica. Bueno, yo no sé si la música clásica, de pronto sí, porque ellos son los que han estudiado eso, pero yo quiero preguntarte si tú a veces escuchas una canción que te trae cierto recuerdo y como que te transportas a ese recuerdo. ¿Te ha pasado? ¿Cierto? Porque como que el cerebro asocia y uno dice, uy, esa canción es de cuando yo estaba, no sé, chiquita en la casa con mis papás. O esa canción me trae un recuerdo, no sé, triste, ¿cierto? Porque nuestro cerebro tiene esa gran capacidad de asociar. Elijamos muy bien con qué vamos a asociar nuestros sueños. O sea, cuál es esa música que a ti te recuerda o te pone esa imagen mental de lo que tú quieres. Porque eso es muy poderoso, chicos, de verdad que sí.
O sea, así como la música, la hemos asociado, no sé, a un momento triste de nuestra vida y lo escuchamos y volvemos a sentir esa tristeza. Si tú escoges una música que te mueva por allá por dentro y tú la asocias a ese sueño que tú tienes, entonces tu cerebro lo va a reconocer. Esos videos del Gran Escape que yo les dije, yo me descargué la música que tenían esos videos. Eran dos específicamente. Uno era de un crucero y el otro era como de República Dominicana. Y las dos músicas me las descargué. Y a veces me escuchaba solo la música sin ver el video y automáticamente, ¿qué pensaba mi cerebro? Gran Escape. Y aún al día de hoy, si yo escucho esas canciones, aunque mis ojos no estén viendo las imágenes concretas, ¿qué dice mi cerebro? Gran Escape. Listo, entonces también utilicemos la música, pongámosla a nuestro favor. Listo. Repetición. ¿Cuántos de nosotros, por más que hemos leído un plan de oportunidad, lo hemos aprendido a hacer solamente con estudiarlo? Yo creo que, no sé, no me atrevería a decir, pero yo creo que muy pocos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a dar el plan dándolo, repitiéndolo, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros hoy, aunque pasara mucho tiempo, si tuviéramos que volver a dar un plan, no lo olvidaríamos? ¿Por qué no lo olvidaríamos? Porque no ha sido solo estudiar. Si tú solamente te sientas a estudiar, a leer, voy a leerme la guía, pero no la estoy practicando y no la estoy repitiendo, no lo estoy haciendo una práctica constante, se me va a olvidar. ¿Listo? Entonces, esa repetición constante de nuestras acciones, de los planes, del seguimiento, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces el seguimiento es como el coquito, ¿cierto? Porque el plan tiene unas diapositivas, la planificación empresarial tiene unos pasos y a veces el seguimiento la gente dice, ay, yo no sé cómo hacer un seguimiento porque no tiene como claro cómo va, hay que practicarlo para que ese seguimiento ya se haga parte de nosotros. ¿Listo? Entonces, ese es el quinto paso, practicar. El cuarto paso es repetir. ¿Listo? Aprendo a dar un plan mientras más veces lo dé, ¿cierto? Solo con leerlo, pues no lo voy a aprender a dar. Aprendo a invitar mientras más invito. Aprendo a prospectar mientras más prospecto. Y el quinto es aprender a aprender. O sea, es que a mí me da una pereza leer. Es que yo me desconcentro. No, yo empiezo un libro y ya estoy dormida a la página. No, es que yo empiezo a escuchar a ese doctor Herminio, qué sueño el que me da, o que yo escucho a Giovanni, no, pero porque no tenemos la capacidad o la práctica de aprender a aprender. Y lo que les decía ahorita, para el cerebro lo más fácil es ver televisión, eso es lo más fácil. Ahí no hay que pensar, ahí no hay que poner atención, uno está ahí como entre dormido y despierto. Pero muchas veces no tenemos ese hábito de aprender y nos toca obligarnos o aprenderlo o hacerlo un hábito, más bien obligarlo suena como tan feo, hacerlo un hábito. Listo. Aprender a aprender. No me gusta leer, empiezo por una página. No me gusta escuchar audio, empiezo por uno de 15 minutos o de 10 minutos o divido el de la hora, lo puedo ir dividiendo de a 10. Listo, pero es importante que vayamos desarrollando esa capacidad de seguir aprendiendo. Y variedad de estímulos. Miren, qué bendición vivir en un tiempo como es. Porque hace 10, 15 años eran los mismos audios que estaban grabados desde hace 20 años por allá en Puerto Rico, que se escuchaban los coquíes, las ranitas esas que hacen cucú. Escúchenlos para que vean los primeros audios. Listo, o ir a un evento presencial, que igual esto pues no reemplaza que vamos a los eventos presenciales, pero más allá, para uno poder tener esto que ustedes están teniendo hoy, todos los días 11 de la mañana, estoy teniendo un aprendizaje, un conocimiento y actualizado, listo, lo tenemos hoy gracias a la tecnología. Entonces hoy puedo leer, puedo escuchar el audio, puedo ir a una capacitación, puedo escuchar un podcast, o sea, hoy podemos aprender de muchísimas maneras y tenemos todas las herramientas listas para aprender, listo, o sea, mejor dicho, hoy no hay excusa, uno no puede decir, es que yo me aburro leyendo, bueno, pero hay miles de audios, hay de todo actualizado para que podamos seguir aprendiendo, listo. Y este último también me pareció muy interesante porque a quién le hay un dicho que dice, ay, perdón, pero lo voy a decir, listo. Hay un dicho que dice, mente no retiene lo que
la colita no soporta. O sea, usted está 3 horas sentado en un lugar, ya, la mente ya se fundió, ya la mente ya no retiene. En cambio, cuando dividimos, hacemos bloques como pedacitos, nuestro cerebro aprende mejor, ¿listo? Entonces, hay una técnica por ahí que si de pronto han escuchado a Margarita Pasos, ella la recomienda mucho, que es la técnica Pomodoro. O sea, en vez de sentarme 3 horas, ¿te imaginas uno 3 horas sentado escuchando un audio o 3 horas sentado leyendo la guía del éxito? Es preferible hacerlo por segmento, ¿listo? Y la mente va a estar mucho más alerta y mucho más dispuesta a aprender en esos pequeños fragmentos, ¿listo? Entonces lo podemos aplicar de esa manera. ¿Qué es lo más importante de todo esto, chicos, para mí? Que lo podamos hacer un hábito diario. Realmente todo lo que aprendemos, si solamente se nos queda en conocimiento, pues poco es lo que vamos a poder aprovechar. Pero cuando cogemos todas estas herramientas, que hay muchas, o sea, son muchas las herramientas que este seminario nos está dando para aplicar, cuando las podemos tomar y hacerlas parte, hacer los hábitos de nuestra vida, realmente vamos a vivir esa transformación. Listo, no, ya no se va a quedar en ese conocimiento que muchos de nosotros aprendimos. ¿Cuántos de nosotros se acuerdan de cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado? Algunos, los que sean muy matemáticos, pero el resto no nos acordamos, porque lo estudiamos solamente para ganar el examen. Listo. Pero ¿cuántos de nosotros todo esto que vamos aprendiendo, si lo vamos al mismo tiempo implementando en nuestra vida, no solo lo vamos a recordar, sino que ya va a ser parte de nosotros? ¿Listo? Ya va a ser parte de nuestro día a día. Todo lo que lleguemos a hacer va a ser el resultado de lo que ponemos en nuestra mente, de la información útil y práctica que absorbemos y que estamos utilizando. ¿Listo? Si queremos alcanzar nuestro potencial y tener más éxito, aquí está la clave, en seguir aprendiendo. ¿Y por qué creen ustedes que su mentora Catherine Cabrera eligió tomarse el tiempo para hacer un seminario sobre esto, que habla más de mentalidad que de cualquier otra cosa, en vez de decir voy a coger y todos los días les voy a machacar el plan, que seguramente también lo hace porque yo sé que ella es muy juiciosa también en esos aspectos del sistema, pero por algo está decidiendo enfocarse en la mentalidad? Listo, porque es que aprender un plan es muy fácil. Un plan, lista, plan, seguimiento, cierre, es muy fácil, listo. Pero donde realmente está esa transformación es en esto que estamos aprendiendo, listo, en nuestra mentalidad y cómo lo podemos utilizar a nuestro favor, listo. Entonces, para terminar, quiero mostrarles esta partecita que de pronto no les mostré. Ya conocieron a la Juanita Teacher. Ah, esperen que se me hizo. Bueno, aquí se los voy a... Esperen. Aquí está. De verdad, pongámonos a pensar todo lo que tú hayas logrado hasta ahora. Ponte a pensar si no estuvo alguna vez primero en tu mente. ¿Listo? Y si sabemos que sí, que todo eso que hemos logrado estuvo alguna vez en nuestra mente, pues volvámoslo a hacer. Lo hablábamos con Katia ahorita, antecitos de que ustedes entran, o sea, volvamos a esas cosas que ya sabemos que nos han funcionado, que nos han dado resultados, y a todos nosotros podemos decir que nos ha ayudado mucho tener una mentalidad, enfocar nuestra mentalidad en eso que queremos lograr. ¿Listo? Entonces, me encantó con lo que Katherine empezó, o sea, ya visualizaron sus metas, ya visualizaron esas metas que tienen, los sueños. Todo eso realmente no es tiempo perdido. Desafortunadamente, pues vivimos en un mundo que es muy del cerebro izquierdo, demasiado. Entonces, no, soñar despierto, qué pérdida de tiempo. Meditar, qué pérdida de tiempo. Imaginar eso para qué sirve, pero no es tiempo perdido. Todo el tiempo que invirtamos en poner en nuestra mente esos sueños que queremos lograr y en poner en nuestra mente ese conocimiento que nos ayude a transformar nuestra mentalidad, no va a ser en vano.
Les muestro porque lo que les contaba ahorita fue hace ya un tiempito, ¿cierto? Más o menos cuando les conté que empezaron a llegar esos sueños, empecé a transformar mi mente. Este fue, pues podría decir que como el más reciente, uno de los más recientes que fue el año pasado. Cada vez que sale un incentivo, a veces anuncian, ¿cierto?, cuál es el hotel, por ejemplo. Entonces el año pasado salió este y de una vez dijeron cuál era el hotel. Yo me puse en modo stalker, o sea, como en modo detective. Entonces yo entré a Instagram a mirar cómo era el hotel, entré a mirar cómo eran las fotos de allá y todos los días, esto que yo les estoy diciendo es porque de verdad yo lo he hecho. Todos los días yo visualizaba estando allá. Claro, en el proceso, tuve que hacer cosas, por supuesto que las tuve que hacer, pero las hacía con la imagen clara de eso que quería lograr. Y en el proceso, también lloré, también me estresé, también dije, no lo voy a lograr, obviamente que también, pero con todas estas herramientas no significa que ya no nos podemos estresar, que ya no nos vamos a desesperar, que ya no nos vamos a caer, pero ya tenemos herramientas para volver a nosotros y saber que el poder está en nuestra mente. Entonces, como reflexión, me gustaría dejarte simplemente esa pregunta. ¿Ya tienes súper visualizada y clara cuál es esa siguiente meta que quieres lograr? Y lo más importante, ¿estamos alimentando nuestra mente todos los días con esa imagen o con qué la estamos alimentando? ¿Estamos dejando esa loca, esa jetona, esa blantina por allá toda desordenada? Porque una cosa es tenerlo claro, ¿cierto? Una cosa es saberlo, quererlo, desearlo, pero otra cosa es hacerlo todos los días. ¿Listo? Y esa visualización y eso que le metamos a nuestra mente, ese aprendizaje que le metamos a nuestra mente, también nos va a llevar a tener mejores acciones. ¿Listo? Porque no es que solamente me voy a quedar mirando y visualizando, no, pero eso me va a llevar a esas acciones que yo sé que tengo que hacer para que eso también sea una realidad. Entonces, los invito a eso, que sigan con todo este conocimiento, poniéndolo en práctica, que en realidad apliquemos estas estrategias y podamos poner en nuestra mente, darle a esa súper herramienta, mucho la lámpara mágica que tenemos acá, darle claro esos deseos y esos sueños que tenemos y alimentarla todos los días con esa información que realmente nos nutre, como dijo Katherine, con esa proteína mental. Equipo, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Un abrazo grande para todos. Qué linda, Juanita, gracias. Les dije que Juanita nos iba a inspirar, ¿verdad? Qué lindo es ver que una joven libre rompió las cadenas del sistema tradicional y hoy vive en libertad gracias a que ella decidió ser una networker de excelencia. La felicito, Juanita, por todo lo que nos ha entregado. Amo su historia, amo su proceso y yo sé que vamos con toda para seguir creciendo y para seguir conquistando el mundo. Líderes, gracias por conectarse. Entonces, ahora ustedes un beso, un abrazo, un besito por estar aquí, por regalarse esta hora de entrenamiento, de recibir y de, por supuesto, salir a aplicar. Ahora ya no nos toca más que coja el teléfono, hace una llamada, visita al vecino, al amigo, al abuelo, al tío, al referido, al que sea, pero vamos por las metas. ¿Nos faltan cuántos días? ¿Cuántos días para que se acabe el mes? Estamos ya prácticamente de cierre de mes, estamos a 8 días. 6 días nos faltan, 6 días nos faltan. Es que yo vivo como Juanita, mi cerebro está muy activo el derecho. Yo vivo en la nube, yo no sé en qué día ando, yo no sé cuándo se acaba el día, ni el año, ni el mes, nada. Lo único que yo sé es que tengo sueños y que trabajo todos los días para crecer y para llevar a muchos a crecer. Así que los invito hoy a que sigan manifestando un cierre de mes exitoso, a que veas el sistema hoy. Abra su aplicación. Lo invito a que abra su aplicación y mira cuántos puntos tiene y se va a meter en la cabeza lo que yo hice antenoche. Mi organización va a cerrar con tantos puntos, 500 puntitos más, 200 puntos más, 1000 punticos más, 3000 punticos más o 10,000 puntos más, lo que tú quieras. Visualiza, manifiéstalo y sal a trabajar. Desarrolla esa estrategia con cada uno de sus socios. Si necesita clientes, pues ya sabe, la estrategia es cliente, consumidor. Mejor dicho, yo les he dicho que cuando de lograr una meta se trata, si yo me tengo que poner una bata y esta cosa que se ponen los médicos acá, ¿cómo es que se llaman? Esa cosa.
Yo me la pongo a mover productos, se ha dicho. Si tengo que darle el plan al presidente de la República y hablarle de la herramienta que tengo para liberar a miles de familias, le hablo como toda una networker. Entonces aquí estamos para las que sea, mi gente, a cumplir metas, a crecer, vamos a seguir creyendo en los sueños como hoy Juanita nos ha recordado, vamos a hacer esa cartera de sueños y vamos a seguir encontrando o estudiando, ¿sí?, el impacto del cerebro izquierdo, la parte izquierda y de la parte derecha. ¿Ok? Y ya sabe que donde están los sueños y donde está el logro definitivamente es en la parte derecha y por eso tenemos que seguirlo trabajando fuerte. Gracias, nos vemos mañana con otro tema espectacular y con un gran invitado que mañana será Brian Sosa, nuestro próximo presidencial del equipo. Así que nos vemos mañana. Chao, chao, buen día.